todas las cosas. ¿Cómo? Dándole gracias a Dios, porque Él es el que nos da las fuerzas para llegar hasta este lugar. Es el que Él pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Porque si no fuera de parte de Él, yo creo que nos quedábamos en nuestra camita y no sabemos que está amaneciendo tan fresquito. Diríamos, ay, otro ratito, por favor. Pero qué bueno que ya está aquí. Voy a levantar mi voz y por favor le pido si dos de ustedes también levantan su voz para dar gracias a nuestro Padre. Amado Dios, en esta mañana queremos darte la gloria y la honra a ti y darte gracias porque tú eres quien ha sustentado nuestras vidas. Tú eres, Señor, el que nos dio una noche placentera de sueño, pero también, Señor, al amanecer, tú eres el que nos sustenta, por eso pudimos abrir nuestros ojos y mover nuestros cuerpos. Gracias, Padre. Gracias porque al amanecer, Señor, también nos despertamos con ese anhelo de buscarte, de llegar hasta este lugar y aprender de ti. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por su fidelidad, por ese compromiso que ellos tienen contigo. Gracias, Padre, yo te pido que los bendigas mucho, abundantemente, que tú seas con ellos en cualquier lugar donde ellos estén, que donde ellos vayan, siempre recuerden tu voz, Señor, y recuerden tu palabra que los va guiando y sobre todo que ellos puedan ser esas personas, Señor, que bendigan a los que les rodean. Padre mío, yo quiero poner delante de ti esta clase, pongo mi vida en tus preciosas manos y yo te ruego que solamente sea palabra tuya, Señor, que no sean mis ideas, que no sean mis pensamientos, sino lo que tu Espíritu Santo quiere mostrarnos a través de esta clase, mi Señor. Yo sé que muchos de nosotros tenemos ideas ya preformadas de lo que es la fe, pero hoy tú quieres darnos una nueva perspectiva de lo que para ti es creer en ti. Te doy gracias, Padre, porque sé que es tu Espíritu Santo, sé que eres tú, sé que eres tú inspirando cada palabra, Señor. Te ruego, mi Señor, que también traigas prontamente a los que aún faltan, que tú pongas en ellos, así como pusiste en nosotros, Señor, el llegar hasta este lugar, que ellos también puedan llegar, Señor, hasta aquí, que les traigas con bien, Señor, y si aún no pueden venir, tú sabes la necesidad que ellos tienen. Yo te ruego que tú suplas cualquier necesidad y que ellos puedan darte la gloria y la honra a ti por haberla suplido. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Señor, cuántas gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos guardas en todo momento y en todo lugar. Y permites que cada amanecer, Señor, con ese aliento de vida que tú nos infundes, nos levantemos con el amor, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones para llegar hasta este lugar, Señor, a aprender más de ti. Te doy gracias también, Señor, por la vida de todos mis hermanos que están aquí, por los que me faltan, Señor, porque han sido de gran bendición en mi vida. Te rogamos, Señor, porque además también sabemos que tú eres quien dirige esta clase. Yo te agradezco, Señor, por la sabiduría que les has dado a mis hermanos en tu palabra, Señor, y que también estás formando en nosotros que estamos aprendiendo, Señor, ese corazón dispuesto y además nos das el entendimiento para ir poco a poco, Señor, haciendo las enseñanzas que tú dejaste en tu palabra, Señor. Gracias por ese libro que es un instructivo de vida, Señor, que de él aprendemos a vivir en bendición. Gracias, Padre, por esta mañana. Te pedimos que traigas con él a los que aún faltan, Señor, que cada sábado nos levantemos con más amor para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana te queremos agradecer por lo grande y maravilloso que tú eres con nosotros, Señor. Te agradecemos por todas las bondades que nos das en todos los días, Señor. Te agradezco porque nos permitiste llegar hasta este lugar, Señor, a escuchar de tu palabra. Te pido que tú ilumines el corazón de Tania, Señor, y que seas tú el que hable y no ella que diga las cosas, Señor. Te pedimos que todo lo que aprendamos sea de bien para nosotros y en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Qué bueno que ya se nos unieron más. A Dios sea la gloria. Vamos a ver hoy el tema de la fe. Vamos a hacer que nuestra hermana Dianita nos dé los primeros puntos, por favor. Buenos días, hermanos. Buenos días.
se llama la fe. ¿Alguien sabe qué es la fe? ¿Yo? La fe. Pues es la confianza o la confianza o la inspiración hacia Dios. Es dar por hecho, que confiar pues y dar por hecho que lo que está en la palabra será, es y será. Okay. Bueno, pues hoy vamos a ver la fe. El objetivo de esta clase es conocer la fe y vivirla. Bueno, la definición de fe, se las voy a leer, yo la busqué en un diccionario, es la fe, de latín fides, es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas. En este caso, pues tenemos la confianza en nuestro Dios. En hebreo se pronuncia emuna, generalmente traducido como fe, es confianza en Dios. Es un convencimiento íntimo o confianza que no se basa en la razón ni en la experiencia. Y bueno, la definición es que la fe es creer, confianza, obediencia y seguridad. ¿Por qué confianza? ¿O por qué creer? O sea, creemos en algo que no vemos y por tanto la fe es obedecer, ¿no? Porque si no creemos, no vamos a tener la obediencia. Vamos por favor a Hebreos 11:1, que esa es nuestra cita base. ¿Ya la tiene? En la Reina Valera dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y en la traducción Lenguaje Actual, que dice, viene más específico. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y en la traducción Lenguaje Actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta en qué está fundamentada nuestra fe. Podemos creer en cualquier cosa, ¿no? En que la ventana, las persianas se van a abrir solitas, ¿no? Porque yo creo que las persianas se van a abrir solitas. Pero ¿qué fundamenta eso? O sea, ¿qué es lo que lo sostiene? Tenemos que darnos, o sea, si nosotros creemos en Dios, ¿qué es lo que nuestra fe hace que crea en su poder, ¿no? Pues la palabra de Dios es en lo que tenemos que creer y está sostenida porque Dios ya nos los dijo. O sea, es como, otro ejemplo que les puedo dar, es como que yo creo en que esta silla se va a mover, pero ¿qué lo sustenta? O sea, yo lo creo, yo tengo esa fe de que se va a mover la silla, pero nada lo sostiene. Sin embargo, nuestra fe en Dios es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Dios sustenta todo, o sea, Dios no se equivoca y siempre su palabra lo sustenta y se hace hecho, o sea, es real. En nuestras vidas se manifiesta todos los días en nuestro diario vivir. Entonces tenemos que tener muy en cuenta en qué está fundamentada nuestra fe. Sobre todo que, pues si ya creímos y ya somos salvos, pues que sea en Dios, porque pues hay diferentes, o sea, si hay la fe, hay diferentes tipos de en qué está sostenida, por ejemplo, en otras religiones o X cosas. Ajá, exactamente. Pero si tenemos la fe en Dios, obviamente pues estamos en el camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. El siguiente punto es andar por fe, no por vista. Podemos ir a 2 Corintios 5:7.
¿Alguien me lo puede leer? Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Bueno, aquí la palabra es pues muy clara, muy específica, porque por fe andamos, no por vista, pero si realmente lo meditamos, como que es algo, obviamente no vemos a Dios, pero lo sentimos, o sea, está presente en nuestras vidas y tenemos que andar por fe, o sea, sabiendo que Él va a hacer lo que ya dijo. Aquí puedo decirles que es de la misma forma que es andar en el espíritu y no en la carne. Tenemos que estar siempre escuchando a Dios, sabiendo qué es lo que quiere para nuestras vidas, y de esa manera podemos andar por fe y no por vista, porque obviamente nuestros ojos siempre quieren ver, pero no lo pueden ver. O sea, ahí es donde se debe de fundamentar la fe en Dios, y tenemos que tener la confianza en Él plena. ¿Podemos ir a Romanos 10:17? Bueno, Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que tenemos, o sea, la fe es como que no ves, o sea, no puedes ver, ¿no? Eso es lo que tú crees, y viene por el oír. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos habla, ¿no? Entonces, escuchamos la palabra de Dios y el oír por la palabra de Dios. Gracias. Les voy a poner un ejemplo en Lucas 7, es el ejemplo de fe del centurión. Lucas 7, del 1 al 10. Cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente, regresó a Capernaum. En este tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicó a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes a venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Y lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. O sea, fíjense cómo nos dice aquí la palabra que hasta Jesús se maravilló de él y dijo que no había encontrado aún en Israel tanta fe como la que había en él. O sea, aquí nos podemos dar cuenta de que el centurión pues tenía su cargo, ¿no? Entonces él mandaba gente y pues él decía: bien, mandaba decirles vengan, y bueno. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el centurión obviamente tenía igual pues él mandaba, él tenía poder, ¿no? Pero él creyó tanto en Dios y fue tan grande su fe que le dijo
no es necesario ni siquiera que vayas y que tú estés presente, tan solo pronuncia la palabra y mi siervo será sano. O sea, ahí fue una fe, pues obviamente sin ver, o sea, él creyó lo que ya iba a suceder, aunque todavía no pasara. Y entonces Jesús se maravilló, o sea, dijo, o sea, nadie había creído y tenido tanta fe como esta persona. Si nos ponemos a meditar este pasaje, hermanos, la verdad nosotros no tenemos fe, no tenemos esa fe como el centurión, o cuando Dios nos prueba y nos pone ciertas cosas que vivir y decimos, pero ¿de qué manera se puede solucionar? O sea, no, es que nuestra mente nos limita, nuestra mente nos cierra, ¿no? Y decimos, no, es que no puede pasar, es totalmente imposible, pero sabemos que para Dios todo es posible y aún así no tenemos la confianza en Él. Regresando al punto anterior, no les leí lo que es la certeza y la convicción. La certeza es la seguridad de lo que sucederá. Por eso aquí en Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y convicción significa que es el convencimiento. Entonces tenemos que tener esa certeza y esa convicción, pero no es fácil, hermanos, no es fácil. Por ejemplo, yo les puedo dar este testimonio de cuando yo tuve un accidente, a mí me atropellaron y los médicos me decían, tuve fractura múltiple de pelvis y se me reventó la vejiga. Entonces los doctores me decían que ya no iba a poder tener hijos ni iba a poder caminar. Y obviamente pues te dice un doctor eso y dices, o sea, tú le crees, ¿no? Pero al mismo tiempo decía, pero yo sabía que pues Dios era más poderoso y Él era el que lo podía hacer. Pero los doctores vieron con sus ojos, igual mi familia pues con sus ojos lo vieron y pues lloraron y dijeron, pues ya nunca va a caminar, ¿no? Pero sin embargo Dios vio esa fe, porque yo dije, Señor, yo clamé a Él y le dije, Señor, déjame caminar por mi hija. O sea, aunque me quede pues mal así toda chuequita, pero pues déjame estar con ella. Y yo creí que iba a volver a caminar, o sea, y le dije, Señor, estoy en tus manos. Y pude ver más allá con esa fe que me sustentaba, lo que aún no fuese, aunque los médicos dijeron que ya no iba a poder tener bebés, y pues nació mi Kevin, ¿no? Entonces digo, cuán grande eres tú, Señor, y te doy toda la gloria y la honra a ti. Pero Dios realmente quiere ver esa convicción y esa certeza que nosotros estamos creyendo en Él, porque realmente no tenemos la fe que Él quisiera, hermanos. Tenemos pruebas y caemos y decimos, no, es que pues mejor me regreso, como que me iba mejor, ¿no? Y después como que sí, quiero estar contigo, pero es que no me pruebes tanto, Señor. Y a veces nos enojamos y queremos que Dios haga lo que nosotros, lo que nos conviene a nosotros, pero Dios ve más allá, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, Dios quiere que tengamos esa convicción y esa plena certeza de que Él va a hacer las cosas, que creamos en su poder, porque Él es omnisciente, omnipresente. Bueno, sigamos en la siguiente, que es, más que creer en Dios, se debe creer a Dios. No sé quién anoté la cita. Creo que era la de Mateo 17:20, que es, ¿pueden ir a Mateo 17:20, por favor? ¿Ya la tengo? Por favor, Anita, ¿me lo puede leer? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, fíjense de qué manera Dios quiere que tengamos esa fe, ¿no? O sea, es como de, a ver, Calacuaya, pásate hacia Atlante. O sea,
No lo creemos con nuestros ojos, porque obviamente nuestros ojos siempre quieren ver, pero nunca lo vamos a poder ver. Dios quiere ver esa fe, esa convicción en nosotros para que Dios pueda mover las cosas. Pero si nosotros tenemos esa dureza en nuestro corazón y decimos, bueno, te creo 50%, Jesús. Ya cuando como que yo vea que ya lo estás haciendo, pues ya, ahí ya voy a dar el salto de fe. Y no es así, hermanos. Tenemos Dios, y Dios nos dijo estas palabras, es porque las tenemos que creer y las tenemos que poner por obra. Aún Dios siempre nos va a probar, porque realmente ¿qué tenemos en este mundo? No tenemos nada. Nos vamos a ir sin nada. Ni siquiera nuestro cuerpo no lo podemos llevar, y eso que pues dices, es mi cuerpo, ¿no? O sea, ni siquiera nuestro cuerpo nos podemos llevar, porque nada de aquí nos pertenece. Todo es de Él y para Él. Y como decía Pablo, yo me sé, no recuerdo bien las palabras, pero dice, yo me sé estar en abundancia y en carencia. O sea, Él puede estar contento en abundancia y en carencia, porque si Pablo lo hizo. A veces nosotros no tenemos dinero, nos preocupamos, nos hace falta, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a hacer? Pero Dios lo suple. ¿De qué manera Dios lo suple? Pero viendo nuestra fe. Pero si dudamos y decimos, ay, ¿qué voy a hacer? No, es que sí necesito ir a trabajar, ¿no? O sea, tenemos que reconocer la autoridad que Dios tiene sobre nuestras vidas. Bueno, ya, sigamos en el otro punto, que es, si los que están anotando, más que creer en Dios, se debe creer a Dios. Podemos ir a Santiago 1:16. ¿Quién lo puede leer? Amados hermanos míos, no erréis. Santiago 1:16. Santiago, A ver, es que creo que me confundí con la cita, pero es la que dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. 1:6, hermana Sonia, perdón. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, aquí nos damos cuenta que igual cuando pedimos no tenemos esa convicción de que lo va a hacer, sino solamente oramos, pero no tenemos ese convencimiento y esa certeza de que lo va a hacer, porque dice aquí Jesús, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo son las olas? O sea, van y vienen, y así estamos, o sea, vamos y venimos y no estamos firmes sobre la roca. O sea, ¿en qué está fundamentada nuestra fe? Pues en la roca que es Jesucristo, y sabemos que Él nunca nos va a fallar, nunca nos va a abandonar, siempre va a estar a nuestro lado. Él es el único de entre todas las personas que nos ama, nuestra familia, que nunca falla, que nunca miente y que sí cumple sus promesas. Bueno, aquí les voy a dar otro ejemplo de lo que sucedió con sus discípulos cuando estaban en el arca, en la barca, en Mateo 14, del 22 al 31. ¿Quién me lo puede leer? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, aquí nos damos cuenta que Pedro no tenía la fe, ¿no? Y sobre todo al ver que se estaban hundiendo, o sea, imagínense esa escena donde están todos juntos y se están hundiendo, pues obviamente, ¿qué es lo que hicieron? Obviamente desconfiaron ellos porque pues no vieron con fe, sino lo vieron con sus ojos. Aquí, si se dan cuenta, en el versículo 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí pronunció el nombre de Dios, porque cuando cuando el ángel del Señor, que era Jesús, se le aparece en la zarza a Moisés, ¿cómo se presenta delante de él? Yo soy. Entonces, ni aún diciéndole yo soy, o sea, demostrándole yo soy el Dios Todopoderoso, el que todo lo puedo, o sea, no tengas miedo, pero ni aún así, o sea, ellos tuvieron temor. Y las palabras de Jesús dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, con esas palabras pues te reconforta, ¿no? Y además de que tenga la confianza en él, te abraza y te dice, no temáis. Pero aún así no tenemos esa fe y ya después Jesús, ¿cómo les dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, si es Jesús con nosotros y nos hace esa pregunta a cada uno de nosotros, ¿por qué dudamos? Si sabemos que Dios es nuestra roca, nuestra torre fuerte, nuestro amparo, nuestra fortaleza, ¿por qué dudamos, hermanos? Tenemos la certeza y la convicción de que creemos en Él, que nuestra fe está fundamentada en la roca. Entonces, vamos a la siguiente cita. Que es Mateo 9:29. Mateo 9:29. ¿Me la pueden leer? Entonces les tocó los ojos diciendo, Conforme a vuestra fe os ha hecho. Aquí Dios nos vuelve a decir, conforme nosotros creamos en Él y tengamos la certeza y la convicción, Él lo va a hacer. Obviamente tenemos siempre que tener ese discernimiento, esa sabiduría, pedirle a Dios sabiduría para pedir conforme a su voluntad, porque, por ejemplo, yo, ¿no? Les confieso que mi debilidad es la ropa. Y es como de, ay Señor, súpleme para la ropa, o quiero toda esa colección de ropa. Pues obviamente Dios va a decir, o sea, eso no lo pidas porque no te lo voy a dar, porque no es conforme a su voluntad. Siempre tenemos que ser sabios, hermanos, y pedir conforme a la voluntad de Dios. Él ve nuestra fe y aún en las peores circunstancias, cuando estamos a punto de morir, o sea, yo luego me pongo a pensar y digo, si Dios me probara con mis hijos, que es una madre, pues cuánto ama a sus hijos, ¿no? Y digo, Señor, o sea, si tú les mandaras una enfermedad, ¿realmente tendría esa fe de confiar que tú lo harás? ¿O por qué Dios me mandaría esa prueba para probar mi fe? Dios siempre manda eso para probar nuestra fe. Tengamos confianza en Él, hermanos. Ya la última cita es Habacuc 2:4. La última parte dice más, el justo por su fe vivirá. Entonces nosotros tenemos que vivir por nuestra fe, tenemos que conducirnos conforme a nuestra fe, porque nuestra fe está fundamentada sobre la roca. Analicemos y veamos qué es en dónde está fundamentada nuestra fe, hermanos.
¿Qué dijo? ¿Ya no me pasita? Así es que ¿ustedes qué creen que es la fe, hermano? ¿Le quedó claro qué es la fe? Es esa confianza, es creer. Más allá de lo que miramos con nuestros ojos, debemos de tener esa certeza. Por decir, Marlene, si tu papá te dice, voy a ir por ti a la escuela, ¿le crees o no le crees? Sí, le crees. Y por decirlo, si José te dice, te voy a dar tu gasto de fin de semana, ¿le crees o no le crees? Sí, le crees, ¿verdad? Ahora, ¿por qué creen que ellas tienen tanta confianza en José? Porque cumple. Porque ha cumplido. ¿Por qué más? Porque lo conoces, porque tienes un trato con él todos los días. Nosotros tenemos que tener ese trato con el Señor todos los días para que nuestra fe crezca. Cuando todos nosotros llegamos al Señor, escuchamos de Él y creímos por lo que otras personas nos decían del Señor, o alguna predicación nos llegó hasta el fondo del corazón y decimos, eso es lo que yo necesito. Pero poco a poco ya no nos basta solamente lo que otros dicen. ¿Qué queremos? Vivirlo. Queremos probar lo que el Señor nos está diciendo. Y si nosotros empezamos a leer la palabra y uno dice, ¿cómo? O sea, esto puede suceder, esto es cierto, y queremos probarlo en nosotros mismos. Ahora, yo lo veo mucho en unos padres o en una familia. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo con él todos los días, sé de lo que es capaz y sé de lo que no es capaz. Si José te dijera, te lo prometo que ahora sí el fin de semana te doy, y otra vez te fallara, pues así como que ya lo dudarías, ¿no? Ya cuando ya dirías como Tomás, pues yo hasta no ver, no creer, ya con el dinerito esté de mi manita, entonces voy a creer que José me va a dar mi gasto. Pero como él siempre ha sido cumplido, entonces puedes decir, sí, yo sé que él me lo va a dar el fin de semana. Si Marlene, su papá le dijera, ahora sí voy a ir por ti, pero todos los días llega tarde o no llega, pues yo creo que mejor vería el transporte y diría, mejor me voy en transporte porque lo más seguro es que no llegue. Pero ella sabe que puede confiar en su padre porque siempre ha cumplido las promesas que él le hace. Y así es Dios con nosotros. Yo no sé si en alguno de los que están aquí sentados el Señor en algún momento le ha fallado alguna promesa que él le haya hecho. ¿No? Ahora, preste bien atención. Muchas veces decimos, es que Dios, tú me fallaste, no hiciste lo que yo quería. Pero la fe no es lo que yo quiero. La fe es lo que el Señor me haya revelado a mí que va a hacer. Algo que a mí me impacta mucho es en la vida de José, que él dice, yo ya no fui a las quimios, no creí lo que me dijo el médico, me acerqué al Señor y dije, tú puedes sanarme. Pero el Señor tuvo que revelárselo a él personalmente. No puede cualquier persona de la congregación, o me voy al hospital de cancerología y que él dé su testimonio y todos digan, entonces yo ya no voy a venir a las quimios. ¿Sí me entienden? Eso sería totalmente nefasto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una revelación personal de lo que el Señor quiere para mi vida. El Señor es sanador, sí, pero a José lo habló directamente. No como que escuchó que el Señor sanaba y dijo, bueno, pues a ver. El Señor le habló a él. Entonces, cuando el Señor nos hace una promesa a cada uno de nosotros personalmente, no debemos de dudar. Esa es la fe que tenemos en Él. Si Él ya me lo dijo a mí, si ya me lo reveló a través de su palabra y lo que le estoy pidiendo está conforme a su voluntad, seguramente Él lo hará. Ahora vamos a ver que nosotros somos discípulos ¿de quién? De Jesucristo. Y para que nosotros seamos discípulos de Jesucristo, nuestra fe debe de estar basada en Él, porque esta es nuestra vida. Nuestra vida es ser discípulos de Jesucristo. Vamos, por favor. Vamos a Salmo 55, 22, por favor. Amén. Dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Ahora, cuando nos está diciendo echa sobre Jehová tu carga, no nos está diciendo confía en cualquier cosa, nos está diciendo echa sobre el Señor tu carga. Cuando dice tu carga, llámese enfermedad, llámese problema familiar, problemas en mi matrimonio, problemas con mis hijos, problemas económicos, la inseguridad que se vive en nuestra ciudad.
El Señor no le está poniendo nombre a la carga que tú traigas, eso que nos hace no dormir, despertarnos temprano, no comer o comer de más. No importa, que el Señor dice, échame tu carga, descansa en mí. Vamos a ver también, por favor, Hebreos 11. Yo sé que es un capítulo un poquito largo, pero este es un versículo que nos habla de todo lo que es la fe y de lo que ha sido la fe a través de todo lo que es el Antiguo Testamento y lo que ha sido la fe a través del Nuevo Testamento, en cada uno de los hermanos que nos han precedido. Yo sé que ustedes han escuchado que sí de Abraham, que de Moisés, que de Noé y de muchos de ellos, pero ellos eran exactamente igual que nosotros, cometían errores, tenían problemas con sus familias, y iban cayendo, iban tropezando, pero algo los sostenía, y era esa fe que tenían. En el Antiguo Testamento todavía no se conocía al Señor Jesucristo, pero su confianza era en Jehová de los ejércitos. Y cuando llega el Señor Jesucristo, su confianza era en Jesús. Ellos tenían la convicción y la certeza de que ese Dios único podía salvarlos de cualquier situación. Vamos por favor a leer Hebreos 11, por favor. Ya están ahí, ¿verdad? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y algo muy importante aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Imagínese si el Señor le está diciendo a usted que va a proveerle esta semana, aunque usted no tenga trabajo, o que lo va a sanar de una gripe, por sencillita que parezca, o que le va a proveer para que usted se compre esa casa que le ha prometido, pero en realidad usted no cree en Jesús. ¿Usted cree que el Señor lo va a hacer? El Señor no lo va a hacer. Él es poderoso para hacer lo que Él nos ha prometido, pero si nosotros estamos dudando, como leímos ahorita con Dianita, le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Y las dudas regularmente vienen porque no conocemos al Señor Jesucristo, no sabemos de lo que Él es capaz. A lo largo de esta semana, cuando yo estaba preparando el tema, y así me lo dijo, dice, es que tú no tienes fe. ¿Por qué creen que no tengamos fe en el Señor? Y yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando nos da una gripita o un dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que hacemos? Por favor, tráeme una pastilla porque me estalla la cabeza. Y lo primero que pensamos es en ir al doctor o en correr por una pastilla, o a lo mejor si tengo alguna necesidad económica muy apremiante, lo primero que decimos, híjoles, ¿quién me podrá prestar? La comadre, mi hermano, no sé, alguien que me preste. Pero nunca recurrimos en primera instancia al Señor. Y el Señor se queda así como que, ¿y por qué no me lo pides a mí? Si yo soy tu Padre y si yo soy tu Señor, ¿por qué no me pides lo que tú necesitas? Y volvemos a poner a José. Imagínense que Rosalba se fue a Suburbia y se gastó todo lo que tenía para la comida de la semana. Y se está tronando los dedos porque dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en vez de ir con José y platicar con él y platicarle el problema y decirle, ¿sabes qué? Perdón, me gasté el dinero, pues, ¿podrías darme un poquito más? Va y le pide al vecino, ¿qué creen que va a sentir José? No le tiene confianza, se va a sentirse desplazado y además hasta enojado. No sé por qué dices, o sea, sí me iba a enojar porque te gastaste el dinero, pero peor es que además me ocultes lo que hiciste y que no me tengas la confianza porque, pues, ¿qué soy yo? ¿Un ogro? ¿Te he pegado? O sea, ¿qué he hecho yo contigo? Y el Señor así nos dice, o sea, ¿qué es lo que te he hecho yo para que no tengas esa confianza en mí? ¿Por qué no te acercas a mí? ¿Tan mal te he tratado? O sea, si yo te he dado todo, mi hijo, el unigénito, el único que tenía, ¿qué es lo que he hecho que hace que no tengas la confianza en mí? Y eso al Señor le duele en su corazón, porque no creemos en Él. O sea, muchos decimos, no, es que yo sí creo, pero nuestros hechos dicen, tú no me crees. Vamos a seguir leyendo, por favor. En el 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase,
y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora vamos a hacer aquí otra pausita. Imagínese usted, yo sé, ustedes saben que antes de que viniera el diluvio en la tierra no llovía. No llovía. Dice que subía un vapor de la tierra. No sé si ha visto como cuando empieza a salir el sol en las mañanas y ahorita que estaba amaneciendo muy frito y empieza a salir el sol y empieza a salir ese vaporcito porque se empieza a calentar la tierra. Bueno, pues en ese entonces jamás habían visto llover. Ahora imagínense que un loco viene y le dice, va a llover. ¿Y qué es eso de llover? Ah, pues va a caer agua del cielo. Y usted le va así como que diciendo, ajá, ¿no? Y imagínense que empieza a preparar un arca enorme. Y uno se quedaría así pensando como dice, este pobre algo fumó, la agüita ya no sé, ya no le llega el agua al tinaco, por ahí, ¿verdad? O sea, muchas veces así como que lo leemos de rápido y decimos, wow, ¿no? Pero realmente él no estaba viendo lo que el Señor le estaba diciendo. Le dijo, voy a hacer que llueva sobre la tierra, anúnciales a todos estos que va a venir un gran diluvio. Y luego imagínense un gran diluvio. O sea, son cosas que el Señor a veces nos dice y nosotros tenemos que creer lo que Él nos está diciendo. No si va a suceder o no. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en el que nos lo está diciendo. Amén. Vamos al 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y así vamos a continuar leyendo cada uno de los versos y vamos por favor a bajarnos hasta el 33 al 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuerte en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y así empieza a hablar de muchas de las cosas que cada uno de los discípulos del Señor han ido viviendo. Y dice que en el 39 dice, y todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotras, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Aún ellos, aunque hicieron todas esas grandes cosas, si a usted le parece, wow, que Daniel dijera, sí, échame al pozo de los leones, no me importa, yo aquí voy a orar de todas maneras, me puedes quemar en un horno de fuego, no sé, haz lo que tú quieras. Imagínense tener realmente esa fe. Dice que ni siquiera alcanzaron las promesas del Señor, porque ¿cuál es la promesa más grande que tenemos del Señor? La salvación, la vida eterna, porque dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Esta no es nuestra morada eterna, nosotros estamos aguardando un lugar más allá. Si ustedes recuerdan, bueno, a lo mejor todavía no lo han leído, está en Génesis, pero cuando José, él es llevado a Egipto, es vendido por sus hermanos y es llevado allá y se hace el segundo después de Faraón, y él recolecta todo ese trigo y toda su familia es metida allá. Cuando él va a morir les dice, yo sé que el Señor los va a visitar. Y él tenía una promesa de, no sé, hace muchísimos años, pero yo sé que el Señor los va a visitar. Y cuando eso suceda, harán llevar de aquí mis huesos. Pasaron 430 años en Egipto, hermanos. Imagínense, 430 años, él se murió y jamás lo vio, pero él sabía en quién estaba confiando. Él sabía, aún después de que él fue vendido, tratado como esclavo, cómo el Señor fue tratando con su corazón, y él sabía en quién tenía puesta su confianza. Y como decía Dianita, tenemos puesta nuestra confianza en la roca. No tenemos puesta nuestra confianza en un palo, en una piedra, o sea, no, en Jesucristo, el consumador de nuestra fe. Y dio su vida para que nosotros pudiésemos creer en Él y para que esa fe pudiera estar sustentada en Él. Vamos a ver que esa dependencia absoluta del Señor tiene que ser día tras día, tras día, tras día. Ahora, nuestra confianza no puede ser solamente cuando el Señor hace buenas cosas. Nuestra confianza debe de ser, aunque nos esté yendo, bueno, más negro que la medianoche. ¿Por qué? Porque el Señor a veces nos está probando. A veces el enemigo nos ha pedido, dice, para zarandearte, le dijo a Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Dice, pero yo he rogado que, ¿qué? Que tu fe no falte. O sea, en este momento le dice, yo he rogado que tu fe no falte. ¿Tu fe en quién? En el Señor Jesucristo. Vamos por favor a Jeremías 17:7.
Jeremías 17:7, por favor. Jeremías 17:7, amén. Y dice ahí: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ahora no dice bendito el varón que confía en el hombre. De hecho hay un versículo que dice maldito el hombre que confía en el hombre, porque nosotros somos carne. A lo mejor usted confía mucho en mí y yo mañana o ahorita saliendo dejo de existir. Pero el Señor dice que Él es para siempre, dice que no tiene principio ni final, Él siempre va a existir. Por eso podemos tener esa fe en Él, de saber que Él siempre va a estar ahí sustentando lo que Él nos ha dicho. Vamos también por favor a Juan 11:40. Jeremías 17:7. Ahora vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 11, del verso 40, por favor. Sin ver su Biblia, ¿quién me dice de qué se trata esa historia que está ahí? ¿De qué están hablando allí en Juan? Están hablando de Lázaro. ¿Ustedes recuerdan que Lázaro era el amigo de Jesús? Bueno, si no se lo saben, se los voy a platicar. Lázaro era un hombre muy pobre, tenía 2 hermanas, María y Marta, y sus hermanas le mandan decir: tu amigo está muy enfermo. Y el Señor recibe, no sé si era un papelito, una cartita, un telegrama, un WhatsApp, no sé qué recibió. Pero le dice a sus discípulos: mi amigo está enfermo. Dice, pero esta enfermedad no es para muerte, es para glorificar al Señor. Y pues a mí si me dice, no sé, tu mejor amigo está súper enfermo, ya es terminal, pues en ese momento trato de ir a verlo, ¿no? Para despedirme, para darle mis últimas palabras, que él me diga lo que siente por mí, no sé, para confortarlo. Y el Señor dice que no, que todavía se queda predicando por allá en las aldeas, y cuando él llega, Lázaro ya está muerto. Y sus hermanos le empiezan a decir: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y lo que le contesta el Señor es lo que dice ahí en Juan. Juan 11:40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora es muy fácil decir, pues tú nada más cree y vas a ver la gloria de Dios. Hermanos, Lázaro tenía 4 días de muerto y el Señor le dice: ahorita yo voy y lo voy a resucitar, tú tranquila, ¿no? Pero imagínense, o sea, ya dice que su hermana le dice: maestro, ya huele feo, o sea, ya tiene 4 días de muerto, no es como que hace ratito, no, ya 4 días. O sea, imagínense que todas sus venas, arterias, ya la sangre estaba totalmente coagulada, ya el estómago por los gases inflado, a lo mejor ya se había reventado, yo no sé, imagínense todo lo que se puede usted imaginar. Y el Señor dice: no importa, yo lo voy a ir a resucitar. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Y aunque ellas conocían a Jesús, dice que todos los 3 eran amigos de Jesús, pero ahí es donde el Señor prueba nuestra fe. Muchas veces decimos: no, yo sí, de verdad que sí te creo. Y el Señor ¿qué le dice? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y es lo que el Señor nos dice esta mañana: créeme. Si yo te estoy diciendo que lo voy a hacer, a lo mejor me voy a tardar muchísimo tiempo. Cuando el Señor le da la promesa a Abraham, se tarda, bueno, una eternidad. Y uno dice: o sea, Señor, si te das cuenta que ya mi reloj biológico ya de plano dejó de funcionar y tú todavía te tardas otros 10, 15 años, pues, bueno. Ahora vamos por favor a Isaías 30. Ahí vamos a leer 4 versos. Esto es lo que el Señor no quiere que nosotros hagamos. El Señor nos ha rescatado del mundo para que nuestra confianza sea solamente en Él. Y en Isaías 30, en el verso 1, que está ahí, es un libro del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores. No sé si es mayor porque el libro está muy grandote, yo creo que sí. Isaías 30, del 1 al 3. Ya casi, Rosy, ya casi. Amén. Dice: hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado.
que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Y en el verso 5 dice: todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. En el 7 dice: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. ¿Estarse qué? Quietos. Y uno dice: ¿que me quede qué? Y el Señor dice: quédate quieto. ¿Por qué quieto? Porque volvamos con Marlene y José. Si José ya le dijo a Marlene: voy a pasar por ti, aunque se haga tarde, ella va a estar sentada en la banca, en la banqueta donde se pueda sentar, pero va a estar quieta esperando a su papá, porque él ya le dijo que va a pasar por ella. ¿Y estarías angustiada? Después de 2 horas, sí. Pero empiezas a pensar que le pasó algo, no que no va a venir por ti. Ajá. Entonces, si sabemos que el Señor es el Todopoderoso, dice: quédate quieto, si yo ya te dije que voy a hacer algo, tranquilo. Lo vimos ahorita con Pedro, o sea, si el Señor le dice: pues camina, pues, ven. Pero ¿qué le pasa a Pedro? Dice que él estaba viendo a Jesús, y cuando comienza a caminar estaba viendo a Jesús, pero después aparta su mirada de Jesús y empieza a ver unas olototototas que casi dijo: y mi tabla de surfear y no la traigo. No, bueno. O sea, imagínese la braveza del mar. Entonces, cuando nosotros estamos viendo a Jesús, no hay mayor problema. El problema es cuando volteamos a ver las circunstancias que nos están rodeando. El Señor dice: te dije que no dudaras. Si tú no quitas tu vista de mí, nada va a pasar. Pero si tú empiezas a ver que si el gasolinazo, que ya aumentó el dólar, que no sé qué, no, pues seguro que con tus 100 pesos no te va a alcanzar para nada. Pero si yo te he dicho que te voy a sustentar con esos 100 pesos, seguramente el Señor te va a sustentar con esos 100 pesos, porque Él te lo dijo. Ahora vamos a leer el 15. Dice: porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué dice ahí? Y no quisiste. No quisiste. O sea, imagínense, el Señor te está diciendo: tienes que estar tranquilo, reposado. Pero dice ahí al final, dice: en confianza. Tienes que tener esa confianza, confiando en mí. No poniéndose todo desesperado: Señor, ¿cuándo? ¿Cómo? Mira, apúrate. Eso le pasó a Abraham y a Sara. ¿Qué le dijo Sara? Llégate mi sierva, ten un hijo con ella. Y hasta el día de hoy son problemas que no se terminan entre los árabes y el pueblo de Israel. Toda esa gente que les rodea son rivales siempre, todo el tiempo, por querer ayudarle al Señor. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Isaías 30, del 15 al 19, y dice: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. No, dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto. Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán será la de sus enemigos dándoles caza. Uno de ellos perseguirá a 1000 de ustedes y 5 de ellos los harán huir a todos. Quedarán como un asta de bandera solitario sobre una colina o como un estandarte hecho jirones en la cima de un monte lejano. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarle su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. El Señor está diciendo: si tú te vuelves a mí, y si tú clamas a mí, y si tú empiezas a confiar en mí, yo te voy a rescatar. Aun cuando lo primero que hayas hecho haya sido ir a buscar tu tarjeta de crédito, hayas ido con tu vecina, decirle: oye, fíjate que tengo problemas con mi esposo, qué bueno, déjalo, mira, está mejor sola que mal acompañada. El Señor promete restaurar lo que nosotros echamos a perder. Cuando nosotros buscamos su rostro y venimos y le decimos: Señor, pues perdóname, ya la regué, ahora ayúdame a componer todo esto que ya hice, ¿sale? Ahora, si nosotros tenemos mucha fe, ¿ustedes creen que baste solamente decir: yo tengo muchísima fe? Porque vamos a ver que las obras que nosotros hacemos
son una consecuencia de nuestra fe. Vamos por favor a Santiago 2. Santiago 2 del 17 al 26, por favor. ¿Amén? 2, 17 al 26. Y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, a lo largo de estos cursos les vamos a ir diciendo que nosotros no somos salvos por obras. No es como que si yo ayudo al orfanatorio de no sé qué, o ayudo aquí, o ayudo allá, el Señor va a ser mejor conmigo. Nuestra salvación el Señor ya nos la regaló, ya es nuestra, somos salvos. Pero cuando aquí está hablando de la fe por las obras, si a mí me está diciendo, como en el caso de José, José, yo te voy a sanar, ya no tienes que ir a quimioterapia, ya no tienes que hacer esto. Y él dice, yo le creí al Señor, y en mis últimos estudios muestran que está totalmente reducido. Pero imagínense que él hubiera dicho, sí te creo, Señor, pero por las dudas voy a continuar. ¿Sí me entienden? Nuestra fe debe de ser respaldada por lo que nosotros estamos haciendo. Imagínense que Abraham, cuando el Señor le dice, sacrifícame a tu hijo único, a Isaac. O sea, póngase a pensar. Le prometo un hijo, se tarda más de 10 años en dárselo. Isaac tiene ya por ahí de 13, 14 años y le dice, ahora mátalo. Y usted se queda así como que, ¿pero cómo? Que te lo sacrifique, Señor, pero si es el único que tengo, es el único que me dice, si antes estaba bien, ahora estoy todavía más viejito. O sea, es de ponerse a pensar en nuestra mente y decir, no. Sin embargo, Abraham toma a Isaac, toma la leña, toma el cuchillo y se va. Porque dice en Hebreo, lo van a ver ahorita en el taller, dice que confiaba en aquel que lo había prometido y que él era fiel. ¿Cómo lo iba a hacer? Ese no era problema de Abraham. El Señor quería ver hasta dónde llegaba esa fe que Abraham tenía. Y cuando él va a sacrificar a Isaac, le dice, espera, he visto que tú no me vas a rehusar ni siquiera a tu único hijo. Pero ¿cuántas veces el Señor nos dice, por poner un ejemplo, usted tiene solo hoy 50 pesos para hacer la comida? Va caminando y encuentra una persona que realmente está en necesidad. El Señor te dice, dale tus 50 pesos. Y usted dice, pero es lo único que tengo, Señor, dáselo, yo te voy a dar más. Y realmente nosotros nos aferramos a nuestro de 50 y decimos, Señor, es todo lo que tengo, no importa, dáselos. Y uno dice, no, dice sí. Y uno se va con ese sentimiento en el corazón de decir, híjole, Señor, es que no te obedecí. Y después uno se siente condenado, se siente, no te obedecí, no hice esto. Y no confiamos en el Señor. Si el Señor te está diciendo, yo te lo voy a multiplicar, Él te lo va a multiplicar. Y de verdad que esta semana en casa ha pasado, y bueno, ahorita no está muy chiquita para que se los diga, pero oramos por los alimentos y cuando decimos, es que es muy poquita comida y no va a alcanzar, hermano, quedamos satisfechos y comida sobra. Y uno dice, Señor, yo no sé cómo le haces, le echas más agua y más sal, pero las cosas alcanzan. Y podemos ver que el Señor, como cuando sus hijos estaban en el desierto, dice, tu pie no se hinchó, tu vestido no se envejeció, no necesitaste otras sandalias, no necesitaste nada. ¿Por qué? Porque yo te estaba sustentando. Si nosotros tenemos esa confianza y de verdad creemos en lo que el Señor nos está diciendo, Él nos va a llevar a buen puerto. Pero si todo el tiempo el Señor nos está diciendo algo y nosotros decimos, sí, pero te voy a echar una ayudadita, entonces el Señor dice, es que seguimos en lo mismo, no crees en mí, no crees en lo que yo te estoy diciendo. Ahora, en este último punto,
usted me va a ayudar. Yo traigo unas ideas prácticas de cómo poner en práctica nuestra fe, pero primero usted dígame las que se le ocurran. A ver. Ideas prácticas para desarrollar nuestra fe. Ya le dije todos los versículos, ya le dije que es la fe, ya le dije que es creer, pero ahora tráigalo de allá del cielo aquí a la tierra. ¿Cómo lo viviría usted en su día a día? ¿Cómo aplicaría la fe? Sí. Por ejemplo, cuando sales de la casa, ¿no? El Señor ve conmigo y yo estoy donde yo vaya y ve. Porque, por ejemplo, bueno, en el caso de los que salimos en la mañana a una oscura, pasamos por un callejón feo, y ahora sí pasamos, ¿cómo se puede decir? Derecho sin miedo, es cuando ahí sabes que Dios está contigo, ¿no? Porque hacer una fe, orar cuando vayas a un lugar, en ese momento, tomarme, cuidado, orar por cuidado, ¿no? Claro, digo, los que tengan transporte en casa, bendito sea el Señor, pero los que andamos en micro, en cambio, se sube gente que el Señor no la hizo bonito a nuestros ojos, no es muy hermosa, y decimos, segurito me vas a ver. ¿Y qué es lo primero que decimos? Híjole, si traigo mi teléfono, traigo dinero, y uno dice, ¿qué voy a hacer? A mí hace aproximadamente un año aquí en lo que es en el Yesis, me dice mi hermano, te espero saliendo del primer servicio, íbamos a ir hacia el centro, y mi hermano no es cristiano y llevaba dinero porque íbamos a surtir unas cosas en la plaza de la computación, y se suben unos muchachos con una pistola, amagan al chofer, una señora empieza a gritar desesperadamente y yo me quedé así como que sí entra el temor, no vaya a creer que dije, no, aleluya Señor, yo sé, no, la verdad es que no es cierto, pero empecé a orar en lenguas. Y mi hermano, o sea, una cosa que uno dice, o sea, Dios te perdone y te disculpe, dicen por ahí, porque saca el dinero y lo pone abajo de mí. Yo dije, pero ¿cómo se te ocurre? ¿No? O sea, lo saca así, o sea, perdón. Escóndelo. O sea, yo creo que ya en esos momentos, mire, si el Señor va a permitir que le den su dinero, yo soy de la idea de que yo no defendería el dinero con mi vida, porque mi vida es más valiosa, yo así lo veo. Iba con mi niña, mi sobrino venía sentado más atrás, pero obviamente yo ya de por sí se suben con la adrenalina hasta arriba, con un temor y con un rápido. Yo empiezo a orar y le digo, sí me dio temor, pero empecé a orar y dije, Señor, pues guárdanos, ¿no? En ese momento el muchachito a la señora esta le da 2 celulares que traía y dice, ten, todo lo que traigo. Y empieza a pasar hacia atrás y de repente cuando se va haciendo hacia atrás dice, bájate, una patrulla allá adelante. Y así se bajaron y se fueron corriendo. Entonces uno dice, wow, ¿no? Y a veces uno dice, se sorprende, y como dice el hermano, no importa por dónde vayas a pasar, dice Salmo 23, dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. No te dice voy a poner una lámpara, no te dice te voy a poner guaruras, que en realidad dice que nuestros ángeles van con nosotros y nos van acompañando, pero dice, yo voy a estar contigo. Y hay muchos testimonios de verdad de hermanos que dicen, es que de verdad me saltaron, o sea, no me hicieron nada, no me vieron, el Señor nos puede hacer invisible. Yo no sé qué haga el Señor, la verdad no tengo idea, pero el Señor nos guarda. Sí, Ana. Bueno, yo les voy a contar algo primero de fe y después me pasó lo que a Pedro por dejar de poner la mirada en mi fe en Dios. Iba yo a mi trabajo, iba en un micro para la Cuba y se subieron a asaltar con armas. Yo iba hasta adelante, iba en la primera banda. Entonces me dio mucho miedo y yo empecé a pedir al Señor que no me pasara nada. Se van, pasan los asaltantes asaltando a todos los demás, menos a mí, pero cuando ya se iban a bajar, yo dije, ay, se van a regresar porque se van a acordar que a mí no me asaltaron. Saqué mi celular y le dije, te falté yo. Y se los entregué. ¿Qué hacemos con el hermana? Testimonio grande. ¿Cómo? Eso es discriminación. No es que quiso hacerle como nota, dijo hermana. Pero por bondad, porque Dios me dio. Había un testimonio que una vez leí de una persona que decía, es que este pastor siempre da gracias por todo, pase lo que pase, siempre da gracias por todo. Dice, hoy está
lloviendo, está cayendo nieve, no hay gente, nada más estamos él y yo, ni modo que hoy de gracias, o sea, de plano hoy no se puede. Y el pastor empieza y dice, Señor, te doy gracias porque todos los días no son como este. Dice, porque hay otros días donde hay sol, porque hay otros días, y empieza a decirle, ¿no? Y le platico un testimonio de una persona que lo asaltaron, le robaron la cartera, bueno, todo lo dejaron así. Y empieza a orar y le dice, Señor, te doy gracias porque el ladrón es otro y no yo. Te doy gracias porque no llevaba mucho en la cartera. Y te doy gracias porque aún con lo que ha pasado, tú me vas a seguir sustentando. O sea, nosotros aún en las peores circunstancias debemos decirle, Señor, tú sabes el propósito que tienes. Yo te doy gracias porque estoy bien. O sea, seamos como Job, que le dice, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y en ningún momento dijo, Señor, ¿y por qué me dejaste cosas? ¿Me entiendo? ¿Sí? Bueno, también ese fue un testimonio de mi hermano. Hace ya como unos 6 años él venía de planes, era en temporada de diciembre, apenas había entrado a trabajar y pues le hizo fácil caminar desde ahí, de Reyes hasta planes. Ya ve que ahí por donde está el matadero, todo eso está muy feo. Y ya iba caminando y ahí que lo asaltan, el asaltante le dice, ya todo, y mi hermano tranquilo dijo, no tengo nada, solamente tengo 10 pesos, ¿los quieres? Y el chavo, el asaltante otra vez empieza, pues dame los tenis, dame ropa y ya. Y mi hermano, pues no tengo, solamente tengo los 10 pesos, ¿los quieres? Y ya como que, no sé cómo se vio el asaltante o algo así, pero ya cuando empezó a decirle, dame los tenis, pues ven mis tenis, están rotos, dame la sudadera, está rota. Y o sea, le empezó a decir que le diera y las cosas que él pedía, las cosas que mi hermano no tenía o estaban mal. Y ya le dice la asaltante, ¿sabes qué? Te doy 50. Pero a lo que yo voy es de que si no hubiera estado ahí en la presencia de Dios, otro asaltante lo que hubiera hecho, ¿sabes qué? Un cuchillazo, porque no me das lo que yo quiero, ¿no? Porque no le están preguntando ya cómo quieres estar diciendo, dámela. Mi hermano solamente, es que no tengo, ve, checa. Como que, no sé si la paz o algo así, le digo, ¿sabes qué? Ya me tenía. Pues yo quiero dar un testimonio y ese es el más reciente que yo he tenido en toda mi vida, porque al final de cuentas siempre el Señor ha estado conmigo y siempre hemos visto su mano. Esta ocasión estoy bien, bueno, como siempre, bien agradecida con Dios. El 1 de enero, cuando llega mi mamá aquí, bueno, antes de salir de Atlanta, Georgia, para acá, pierde su bolso con dinero, con el permiso de mi hija que viajaba con ella, con el Social Security, que es un papel importante para la niña siendo americana, y muchas cosas que tenía ella, ¿no? Personales, tarjetas, credencial de lector y todo. Entonces, llega aquí y nos cuenta y nos dice que pues, el bolso se perdió allá. Y resulta que me dice mi papá, pues vamos a reportar el bolso, y ya hicimos un escrito a la aerolínea. Y le digo, ¿en dónde la dejaste, mamá? Dice, no sabe, no me acuerdo. Y luego ya después dice, ya me acordé, dice, se quedó en la línea cuando yo me estaba quitando los zapatos, la dejé a un lado y ahí se quedó. Le digo, ay mamá, y ahí van los papeles de que, y le dice, sí. Para nosotros no era importante, a lo mejor ella decía mi dinero, mis tarjetas y todo, ¿no? Y le digo, pero lo más valioso que eran los papeles de mi hija. Entonces, eso fue el 1 de enero. Yo lo puse en el reloj de oración continua con el hermano Portillo, López Portillo, y me dice que sí, que iba a poner la petición. Pero cuando me dice él que sí, me dice, en cuanto lo encuentres nos avisas, dice. Y así textual dice, el Espíritu Santo ayuda totalmente en estos casos. Entonces ahí yo creí, ahí viene la idea práctica que tú nos estás pidiendo, creer. Entonces, si Dios usa a un siervo del Señor para que te diga que nos avisas cuando la encuentres, en ese momento la fe se activa. La fe como creyendo, confiando y tener la certeza de que va a suceder. Entonces pasó el tiempo, pasó. Y bien dice su palabra, porque
porque aquí nos acaban de decir que por fe andamos y no por vista. Entonces yo haga de cuenta, no es que te lo imagines, ¿no? Pero sí estás viendo que va a regresar y esa es la fe, o sea, verlo espiritualmente, ¿no? De que va a regresar las cosas a ti o vas a tener lo que tú estás pidiendo. Entonces, pasa el tiempo, no pasa ni un día, ni 2, ni semanas, sino pasaron 2 meses. Y gracias a Dios le doy la gloria y la honra porque regresó el bolso que se había ido a viajar a Alabama y regresó a Atlanta, y de ahí mi papá, como ya había mandado el correo, le hablaron y le dijeron: aquí tenemos un bolso con las características que usted nos dio. Y dice, sin ver mi papá, porque dice, puede que no sea, todavía le dice la aerolínea, y le dice, pague para que se la enviemos. Y mi papá paga. Entonces, ahí aplica la Hebreos 11, dice, es pues la fe de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, llega, paga, y llega en esta semana que pasó, o sea, ya pasaron 2 meses y días, y el bolso regresó a nuestras manos. Y doy la gloria y la honra por eso, porque ese papel, o sea, mi papá me decía, debes de mandar un correo a la embajada para que tú, y yo, sí, papá, ya lo hice, y sí mandé el correo y todo, pero nadie me contestaba, y yo dije, yo no voy a insistir. Entonces yo actué con fe, sin ver, y tenía la certeza de que iba a regresar. Entonces, hace unos días, hace un par de días, que regresó el bolso a manos de mi papá. Y doy la gloria a Dios porque el papel es un papel que acredita que la niña es americana, que nació allá, y obviamente ese papel, para hacer el trámite, para que regresara, digamos que nos lo regresaran físicamente, teníamos que ir, bueno, la niña tenía que viajar a Estados Unidos porque se establece un juicio. Ese juicio dura meses, y hasta que vean si es verdad o no de que está diciendo la verdad, que se perdió, para que no hicieran mal uso otras personas de él. Entonces, hubiera tardado casi un año para regresar, y regresó en 2 meses, gracias a Dios. Sí, la verdad que él hace cosas maravillosas, y si la bolsa se va a viajar a la mamá, se lo puede llevar más lejos, ¿verdad? Sí. A cada uno de los que creemos en él. Ahora dice, la acción práctica fue confiar, la acción práctica fue ponerlo en oración. Con el hermano López Portillo, que por cierto lo tenemos allá atrás, cuando tenga alguna intención de oración que diga usted, no, ahora sí necesito que todos los de Calacoya se pongan a orar, subir la oración, porque a veces no tenemos esa confianza, ¿no? Y a veces creemos que nuestras oraciones Dios no las escucha, pero a lo mejor escucha la del hermano Jaime. Entonces, otra de las que yo les traje es que antes de cuando tengamos algún problema, antes de acudir a cualquiera, ya sea su familia, el vecino, el amigo, el doctor, el banco, como usted quiera llamarle, que lo que hagamos sea acudir al Señor y decirle, Padre, ¿qué hago en esta situación? Y si el Señor le responde, haga lo que Él está diciendo, porque muchas veces no nos gusta lo que el Señor nos responde. A veces te dice, estate quieto, espera, o ponte a hacer esto, ponte a hacer aquello, y a veces decimos, yo no creo que esto funcione. Pero si el Señor se lo está diciendo, hay que obrar conforme lo que nos está diciendo. Ahora, si le sucede que a lo mejor en el mercado, su vecina, alguien conocido, le está diciendo, sabes que mire, estoy muy enfermo, me pasa esto otro, en vez de decirle, ay, hermanito, pues ¿qué harás? Póngase a orar, hermano, apliquemos esa fe. Dice el Señor que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y estos sanarán. Muchas veces decimos, ay, es que ya está en etapa terminal, y si se muere, y luego va a decir que mi oración, eso no importa. El Señor dice, tú aplica la fe, lo que pase después, eso no es importante. ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros actuemos va a hacer que se active la fe, como dice Noemí, en la otra persona, pero va a hacer que mi fe crezca. El Señor va a estar viendo que estoy creyendo lo que Él me está diciendo. Otra cosa que podemos hacer, yo sé que aquí cada uno de nosotros tenemos peticiones, ya sea por nuestros familiares inconversos, por nuestros amigos, por un trabajo, por falta de provisión, no sé, usted sabrá la necesidad que tiene. Primero, acuérdense que lo que debemos hacer es pedir conforme a la voluntad del Señor, y una acción práctica que le recomiendo es busque una palabra en la que el Señor le esté diciendo que, por decir, si usted dice estoy enfermo, me parece que usted sea de cuando el Señor le dice, amado,
Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces yo pongo la cita y yo le digo, Señor, tú dices en tu palabra que tú quieres que yo esté sano. Tú dices que tú quieres que esto y esto. Yo quiero que tú me sanes. ¿Por qué le digo que busque una palabra que sustente lo que usted está pidiendo? Porque a lo mejor si usted le dice, Señor, es que mi vecino me cae bien gordo, ¿te lo llevas o te lo envío? Eso el Señor no lo va a hacer, porque el Señor dice, ora por tus enemigos. Si el Señor dice, si algo tienes contra otro, va y pídele perdón. Entonces, obviamente, no cualquier cosa que usted pida, por más fe que tenga, si no es conforme a la voluntad del Señor y sustentado en la palabra, el Señor no va a hacer cualquier cosa, porque el Señor no va a cumplir nuestros caprichos ni lo que nosotros querramos. Él va a suplir nuestras necesidades. Y necesidades, yo a veces digo, las necesidades básicas, necesidades primarias, lo que te hace falta para vivir. Porque a lo mejor nosotros como padres, mi hijo me dice, es que te lo juro que la tablet es una necesidad que yo tengo, y usted dice, a ver, espérate, tu necesidad es que yo te vista, te calce y te dé de comer, pero una tablet no es una necesidad. Y exactamente lo mismo el Señor te va a decir, eso no es ninguna necesidad. Y así, anote esa acción práctica para que la lleve a cabo, por favor. Y vamos a una última cita, por favor. ¿Alguien de ustedes sabe quién es Habacuc? Habacuc. Que ni siquiera había escuchado jamás adivine ese nombre. Habacuc fue un profeta del Señor. Oye, hermana, Más de 20. quiero preguntarle qué hace mi vida. Sí. El día que yo le puse eso en el Face, la verdad lo puse con duda. Estaba seguro que sí, eso lo llama. Pero sí, eso lo puse con duda. Y la voy a animar. Yo dije, el Espíritu Santo siempre cuenta las cosas. Y vieron que lo voy a hacer. Amén. Pero como no hubo la suficiente fe. Bueno, pues les voy a platicar quién fue Habacuc. Cuando ya les he platicado más o menos que el Señor iba a llevar cautivo al pueblo de Israel y también al pueblo de Judá, porque ellos habían abandonado al Señor su Dios después de que los saca de Egipto, los establece en la tierra pasando el Jordán, y tienen toda esa tierra, les reparten por tribus y tienen tantísimas cosas. Ellos empiezan a casarse con las hijas de los filisteos, heteos, fereceos, todos los feos de ahí, y empiezan a adorar a los Baales, a los dioses de estos pueblos, cosas que el Señor le dice, yo te mandé que no te contaminaras con todos estos pueblos. Como lo podemos saber ahora en México, a través de la idolatría, podemos ver que hay alcoholismo, drogadicción, prostitución, violencia. Bueno, pues haga de cuenta que lo mismo estaba pasando a Habacuc. En el verso 1, de hecho, dice queja de Habacuc. En 1.1, eso lo va a leer después en su casa. Yo ahorita le voy a preguntar de la tarea que le dije la vez pasada. Él empieza a decir, Señor, ¿por qué me dejas ver violencia? ¿Por qué me tienes en este lugar tan horriblísimo? ¿Por qué permites que yo, tu santo o tu profeta, siga viendo todo esto que está pasando aquí? Mira, hay injusticias, nadie defiende al justo. Si vamos a los juzgados, como ella tiene más dinero, pues ella sale libre y yo que soy inocente quedo preso. Y Habacuc se está quejando con el Señor y el Señor le responde y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Yo voy a traer un pueblo que es un pueblo cruel. Ese pueblo los va a llevar cautivos a todos. No va a tener respeto ni por el anciano, ni por el joven, ni por la doncella, ni por los niños. No va a tener respeto a nada. Ellos son crueles, son rápidos. Ellos creen en su fortaleza, porque ellos por su fuerza han dominado muchos reinos. ¿Qué creen que dijo Habacuc? No, Habacuc se vuelve a quejar y le dice, ¿qué? ¿Cómo que nos vas a llevar cautivos? ¿No te das cuenta que somos tu pueblo amado? Somos tu especial tesoro. ¿Cómo nos vas a casar con red y vas a dejar que nos casen como peces gordos? No quiero, Señor, que permitas esto. Entonces, eso es en el verso 2, él se empieza a quejar y le dice, Señor, no puedes permitir que tu pueblo sea llevado cautivo. No lo permitas. O sea, después de que le dice, no me dejas ver esto, entonces le dice, Señor, entonces te voy a llevar cautivo. Y le dice, no, Señor, por favor, o sea, ten misericordia. ¿Por qué? Porque él había escuchado de Babilonia y de los caldeos cómo eran ellos. Es un pueblo totalmente pagano, que no tenía respeto por nada. Y si se llevaba cautivo ese pueblo, sabía que los iban a esclavizar y iban a hacer de ellos esclavos, matar, destruir.
Entonces en el verso 13, Habacuc le empieza a decir: yo sé, Señor, que tú secaste ríos, secaste el mar, hiciste que tu pueblo pasara por el mar en seco, por tierra seca, les proveíste de esto, les diste esto otro. Señor, tú eres fuerte, Señor, tú eres el poderoso, tú ibas delante de ellos como poderoso gigante. Y vamos por favor a leer nada más la parte del 3:16. Habacuc 3:16, por favor. Está un poquito antes de Mateo, es de los profetas menores, es un libro muy pequeñito. Le dejo de tarea que lea Habacuc, solo tiene 3 capítulos, pero de verdad que es un libro muy, muy interesante. Y ahí Habacuc le empieza a decir todo lo que el Señor ha hecho para favorecer a su pueblo. Cuando lea a Josué le dice: detente luna y detente sol, y también eso le dice: Señor, detuviste el sol, detuviste la luna. ¿Ah? Y vamos a leer el verso 16. Cuando él le termina de decir todo lo que el Señor ha hecho a favor de su pueblo, dice Habacuc: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Pero fíjese lo que dice después, dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré del Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. O sea, imagínense la fe que tenía Habacuc, que él mismo se lo tuvo que decir, porque cuando nosotros le estamos diciendo al Señor: Señor, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres poderoso, tú me has sacado de este problema y de este, en realidad no lo estamos recordando a nosotros mismos, se lo estamos diciendo a nuestra alma. Y Habacuc le dice: si bien yo estaré quieto en el día de la angustia. ¿Pero por qué? Porque su fe ya había reactivado esa fe y le había dicho: aunque yo no tenga nada, Señor, tú vas a seguir siendo mi fortaleza. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros en este día, que aunque, como dice aquí, no haya nada, no tengamos alimento, no tengamos nada a nuestros ojos, le digamos: con todo yo te alabaré y me gozaré en ti. Y lo más hermoso que dice al final, dice: tú me haces mis pies como de ciervas y en mis alturas me haces estar. Que me dice: yo sé que tú vas a ser mi seguridad, aunque con mis ojos ahorita yo no veo absolutamente nada. ¿Sale? Se lo llevan de tarea el libro de Habacuc, solo son 3 capítulos ahora. ¿Tiene alguna duda, de lo que es la fe? Seguros, porque siempre dicen: no hay ninguna duda. Pues eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que manifestemos la fe a través de nuestras obras y a través de que lo primero que buscamos sea el Señor. Vamos a pasar por favor a tomar café. Toma su café y regresa porque vamos a tener una dinámica.